Audi benigne conditor, nostras preces confletibus, in oxa croce junio. Ave María Purísima, Sin pecado original concebida. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos en este día a San Bernardino de Siena, confesor, nacido en una familia noble, una familia italiana, en el año 1380, en Siena. Por eso se llama San Bernardino de Siena. Este santo, muy famoso por sus predicaciones, muy famoso por sus catequesis. Este santo de pequeño quedó huérfano de papá y de mamá. Y lo educó una tía o unas tías, donde ellas se encargaron de formarlo religiosamente y cristianamente lo mejor posible. Y pues fue ganando una fama de vida intelectual muy buena. Y se dice que de adolescente, cuando algún amigo a veces lo trataba de inducir al pecado o con algún vocabulario grotesco, pues él lo corregía con valentía, al punto que en alguna ocasión un compañero lo incitó a cometer alguna acción impura y Bernardino le dio una bofetada en la cara, le pegó. Pues Bernardino aprendió muy bien justamente el respeto y el amor a Dios y a las cosas de Dios. También en otra ocasión la historia nos cuenta que otro de sus compañeros los invitó a cometer impurezas y Bernardino pues invitó más bien a los otros compañeros a lanzarle lodo, basura, hasta hacerlo huir y que se fuera con sus perversiones, sus mentalidades perversas. Pues así fue creciendo y cuando ya cerca de los 18 o 20 años, ingresó a una asociación de piadosos, jóvenes piadosos en realidad eran, llamados devotos de Nuestra Señora. Se dedicaban a hacer obras de caridad, se dedicaban a ayudar a los enfermos. Y por aquel entonces, año 1400, con 20 años de edad, estalló en Europa una enfermedad que era la peste del tifo negro, una gripa, una enfermedad. Y Bernardino con sus compañeros pues se dedicaron a atender a todos estos apestados enfermos de estas gripas tan horribles. Muchos morían, pero Bernardino y sus compañeros milagrosamente no les pasaba nada. Algunos sí fueron infectados y murieron, pero a Bernardino no le pasó nada. La historia sí cuenta que le dio una fiebre muy fuerte, que estuvo por algunos meses postrado en cama, pero después de que se recupera, obviamente postrado en cama no estuvo mirando Netflix ni películas, sino que estuvo orando y pidiéndole a Dios, especialmente a la Santísima Virgen María. Y cuando ya se ha recuperado, empieza a irse de la casa, va y después regresa, va y viene. Y le preguntan que a dónde va. Y dice, voy a visitar a una persona de la cual estoy enamorado. Entonces las tías piensan que está enamorado de alguna muchacha y que se va a casar. Pero una de ellas empieza a seguirlo para conocer cuál es la tal muchacha que ellas piensan que está enamorada. Y en realidad él se va para una ermita de la Santísima Virgen María y allí se pone a rezar. Y pues es justamente la Virgen María, su enamorada, la que él dice que va a visitar. Y ya 2 años más tarde, en el año 1402, con 22 años, ingresa a la comunidad de los franciscanos y allí pues al comienzo pues
como está cerca de su casa, pues sus compañeros van a visitarlos, su familia, y pues eso obviamente lo perturba porque pues los amigos que son del mundo pues lo van a invitar a que se salga de allí, del encierro. Y él pide más bien que lo saquen de allí, que lo lleven a otro lugar más lejano, donde la disciplina es más rígida, donde el silencio y la oración y la mortificación pues le van a ayudar a la santificación de él mismo. Y efectivamente entonces este santo pues allá se va a fortalecer en la vida espiritual. La historia nos cuenta que este santo nació el 8 de septiembre del año 1380. 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Y dice que ese mismo día, 8 de septiembre, recibió el hábito en el año 1404. Pero el 8 de septiembre recibió el hábito de los franciscanos y también un 8 de septiembre fue ordenado sacerdote. Pues las cualidades al comienzo de este santo pues no fueron muy conocidas. De hecho, al comienzo de su ministerio sacerdotal pues estuvo muy guardado y escondido en el silencio. Cuando yo leía la historia de este santo, le pedía por mi voz o mi garganta como estoy hoy, porque este es un santo patrono justamente para los que tienen o tenemos problemas de ronquera. Porque cuando iba a predicar no tenía la mejor voz este santo, y sus predicaciones no eran lo más, pues, que las escucharan mucho. Pero se pone a pedirle a la Santísima Virgen María y a Dios para que le den esa gracia de tener una voz fuerte, potente, que pueda predicar, y también una gracia para predicar. Y efectivamente el Señor le regala esa gracia. Y pues él no lo sabía, sino que un día, bueno, no fue un día, fueron como 3 días consecutivos, después de rezar así como hoy, laudes, hoy le decimos oficio de lectura, pero las maitines en realidad es el oficio de lectura. Entonces un hermano novicio le dice: hermano Bernardino, no ocultes más las cualidades que Dios te ha dado, vete a Milán a predicar, vete a predicar a Milán. Él no entendía y 3 días consecutivos se lo dijo así, hasta que él efectivamente entendió que Dios le había dado la gracia que le había pedido. Y en adelante, pues este santo va a tener unos éxitos impresionantes a la hora de predicar. Sus sermones van a ser muy escuchados. Va a predicar los sermones de Cuaresma, y la historia dice que se levantaba muy temprano. Se levantaba muy temprano a preparar los sermones. Durante 4 horas estaba preparando los sermones, porque no iba a hablar por hablar, sino preparando. Algunos predicadores van sin preparar, como alguna vez un sacerdote llegó a la sacristía. Yo era seminarista y me dijo: ¿de qué hay que hablar hoy en la misa? Sí, no sé, usted es el sacerdote, usted es el predicador, pero algunos llegan así que no saben qué van a decir, no han preparado la homilía. Bernardino hoy nos enseña que hay que prepararla, y él se levantaba muy temprano y durante 4 horas, obviamente en oración, estaba preparándose para instruir, enseñar a los fieles. Pues efectivamente con esa voz potentísima que va a tener después, va a gritar en medio del silencio a una multitud que hacía temblar la tierra al ver que las criaturas pues del Creador, los hijos de Dios, pues lo escuchaban. Dice que lloraban muchos porque se estaban arrepintiendo pues de sus pecados, que esa era justamente su predicación, que se arrepintieran de sus pecados, que hicieran penitencia, se cambiaran de su mala vida y empezaran a caminar en Dios, que dejaran todos esos vicios, todas esas malas costumbres, y empezaran a caminar en Cristo de la mano de la Santísima Virgen María. Y él, pues estamos hablando de una época donde por ahí todavía empieza lo que es la imprenta, y entonces él
había hecho imprimir algunos estampitas de la palabra, o mejor de las letras, JHS o IHS, Jesús, hombre santo. Y siempre eso era lo que regalaba, eso era lo que regalaba. Entonces, como estamos hablando de un santo que es italiano, dice que en Polonia, se puso a predicar contra los juegos de azar, contra todos esos juegos pues de la gente que a veces se dedica a perder el tiempo y a perder pues el dinero también allí, los juegos de azar. Entonces la gente se fue alejando porque entendió que esos juegos eran vicios y por lo tanto no agradaban a Dios. Entonces un hombre que era el fabricante pues de los naipes se quejó y le dijo: me estás dejando en la ruina porque la gente se me está alejando, ya no está comprándome mi trabajo. Y entonces él le dijo, dice, pues ahora dedíquese a imprimir estampitas de Jesús, imágenes de Jesús como estas. Y efectivamente dice que lo hizo así y después logró conseguir más dinero del que antes tenía o que del que antes ganaba con los naipes. Pero muchos envidiosos pues empezaron a acusarlo de que Bernardino pues predicaba con cosas supersticiosas. Y entonces pues el Papa le prohibió predicar y por algún tiempo pues no pudo predicar, estuvo silenciado, pero el Papa lo llamó a Roma y lo examinó delante de los cardenales, y al ver que efectivamente predicaba con autoridad y con la doctrina de la Iglesia, pues lo quiso nombrar obispo, pero él no aceptó. Solamente pidió que le dejaran seguir siendo sacerdote, un fraile, que predicara, y pues lo nombraron superior de los franciscanos, la comunidad donde él pues se había formado. Y cuando él asume el ser general de la comunidad, pues apenas la comunidad tenía en Italia 300 religiosos. Y ya cuando deja ese cargo, cuando él muere, tenía ya no 300, sino 4.000 frailes religiosos, gracias justamente a la tarea que él hizo. Y así pudiéramos justamente conocer un poco más de la historia de San Bernardino de Siena, pues ya a cada uno le corresponde justamente investigar y leer más de la vida de este santo. Concluyo solamente diciendo de este santo que el único lujo que aceptó en la vida fue tener un burro para transportarse de un lugar al otro, el mejor carro que había en la época seguramente, y con pues se transportaba para ir a predicar, para ir a las misiones. Y pues hoy, entendiendo que este es un santo que le pidió a Dios el don de la gracia de predicar y de tener una voz potente, pues de hecho es un santo, como ya lo he dicho, santo patrono que se le pide para los predicadores, los que tienen problemas de garganta y demás, problemas respiratorios y pulmonares. Pues hoy pedimos a este santo pues que cura a todos aquellos que tienen esas enfermedades efectivamente, vías respiratorias, de garganta y demás, e incluso algunos predicadores que no tienen la gracia, la fuerza para predicar, pero hay otros que sí la tienen. Y lamentablemente hay muchos predicadores, sean obispos o sacerdotes o laicos, porque hay laicos que también son predicadores, pero han caído en predicarse a sí mismos, han caído en predicar doctrinas que no son las de Cristo, doctrinas que son del mundo e incluso hasta de la nueva era, filosofías mundanas y paganas. Y San Bernardino nos enseña que debemos utilizar los medios que Dios nos presenta. Si en este momento tenemos las redes sociales, tenemos la internet, tenemos medios electrónicos para predicar y anunciar, pues como dice San Pablo, ay de mí si yo no anuncio el evangelio, ay de mí. Y Cristo lo dice, si estos se callan,
hablarán las piedras. Pues hoy, por lo tanto, pedimos la intercesión de San Bernardino de Siena, porque lamentablemente muchos están callando ante las injusticias, ante las herejías, ante los modernismos que hay en la iglesia, y están dejando arrastrar las almas al error, al punto que muchas almas piensan que está bien ir a misa, ser católicos, comulgar y después practicar nueva era, el Reiki, el Feng Shui, el leer el horóscopo, el hacer unas cosas que son modernismos, nueva era, que eso lo único que hace es llevar a la perdición. Y predicadores que saben todo esto y no lo denuncian, no denuncian ese pecado, ese error de los fieles. Y algunos pues piensan que está bien porque como nadie me dice nada, nadie me corrige, no está bien. Es lo mismo porque Dios es una energía. De hecho hay predicadores que hablan de eso, ¿no? Bergoglio decía que las almas se difuminan, se mueren y ya se acabaron, ya se terminó todo. Y algunos predicadores que aceptan eso, lo creen y así también lo predican. Pues hoy pidamos la intercesión de este santo, de San Bernardino de Siena, para que nosotros podamos predicar y ante todo denunciar todas estas herejías que hay y que anunciemos el bien. La tarea del profeta es esa, anunciar el bien, denunciar el mal. Y si el predicador calla, lo vemos justamente con las revelaciones de las almas del purgatorio, que aquellos predicadores que se callan la boca y no denuncian la maldad, sea en el infierno o en el purgatorio, la lengua se la van, como con el martillo le van a dar duro. ¿Por qué? Por haberse callado, por haber sido perros mudos y no denunciar las injusticias, y por no haber anunciado lo que tenían que anunciar, por no haber predicado lo que tenían que predicar. Que San Bernardino de Siena interceda por todos los predicadores de la iglesia. Con la predicación se convierten muchas almas. San Bernardino convirtió muchos, dejaron los vicios, dejaron los pecados. Hoy necesitamos predicadores que prediquen la verdad, que prediquen ante todo a Cristo, se muestre la doctrina de Cristo, que las catequesis no sean catequesis de jueguitos, de historias y otras cosas que no son de Dios, que se predique, que se catequice con la catequesis de la Iglesia Católica, que se predique el Evangelio y que se anuncie ante todo la doctrina de Cristo, la doctrina de la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetory. Cor tuum regnavit. O Marie.